Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener como texto de inspiración y aprendizaje el fariseo y el publicano. Lucas 18, 9-14. Todos recordamos que es un pasaje que acontece en el templo. En efecto, se trata de dos personas tipo que se movían en el tiempo de Jesús. El fariseo era orgulloso, el otro, el publicano, humilde. El publicano, sale de la oración en amistad con Dios. El otro, sin embargo, lleno de sí mismo, tan lleno que ni Dios pudo entrar en él. Y viene el maestro y con esta anécdota nos ofrece una enjundiosa y completa obra de arte. ¿Se trata de la oración? ¿Se trata de la vida? ¿De las dos? Mirando al texto se podría afirmar cualquier cosa, pero acercándonos desde el testimonio que procede de un maestro, tendríamos que decir que esta parábola se encuadra en el arte de vivir. Creemos que todo caminante en sus comienzos sentía y pensaba que lo más importante era la práctica de la meditación. Ese era el deseo primero. Y creíamos que si se realizaba bien, teníamos mucho ganado. Hasta que por un lado o por otro, por una ocasión u otra, caímos en la cuenta de que solo una práctica bien hecha no era suficiente. Se trata de que toda la vida tiene que ser testimonio práctico. Esta es una sorpresa que los asiduos de tal maestro tenemos la suerte de disfrutar hoy. El maestro no es un hombre de parcelas. Él, dado el grado en el que se encuentra, siempre se ilumina con conjuntos, elementos relacionados, intercoloreados, formando una unidad. Cuando piensa en la vida, que es lo suyo, no puede sino contemplarla en conjunto, en algo que afecta absolutamente a todo. Entremos. Como se nos ha dicho, se trata de una acción que acontece en el templo, un ámbito religioso, un ámbito con un clima especial. Pues también nosotros, para entrar en un ámbito así, como siempre queremos comenzar nuestra meditación tratando de encauzar nuestra mente en un punto, en nuestro caso, en la respiración. También podríamos pensar que siempre, pero en ese momento, de una manera especial, estamos en presencia de lo trascendente. El Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, nos acompaña, nos rodea, se sienta no solo a nuestro lado, sino se sienta en nuestro corazón. El silencio es un medio para poder escuchar. El centrarnos en un punto es también un medio para ayudarnos a limitar el movimiento alocado de nuestra mente.
En la oración se trata de entrar. Es curioso que en el silencio se escuchan sonidos que no se pueden escuchar fuera de él. En nuestra vida normal estamos muy acostumbrados a manejarnos en lo superficial, en lo que se ve, en lo que se toca. Y en la oración queremos ir abriéndonos hacia lo que está dentro de nosotros mismos, dentro del silencio, dentro de un texto, dentro de una canción, dentro de uno mismo. Santa Teresa llamaba a la imaginación, a la mente, como la loca de la casa. Queremos ayudarla para que se apacigüe. Se tranquilice. Sea capaz de sentirse bien simplemente con un punto de atención. Escuchamos la palabra de Dios. Pues es Lucas 18, 9, 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros,
ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado por Dios, y el otro no. Comenzamos nuestra interiorización recorriendo en los 2 personajes, de manera simultánea, 3 aspectos: lo que hace referencia a su estilo de vida, la repercusión o efecto que tiene en cada uno en su manera de vivir, y la propuesta que el Maestro nos hace en cada uno. En cuanto a la vida, de manera diferente a lo que muchas veces pensamos, en todo cuanto existe, incluido el ser humano, cualquier punto nos puede transparentar muchos detalles de la manera de ser y de vivir. En nuestro caso, cuando uno va al templo, no solo va a un lugar sagrado a realizar una acción religiosa, sino que en ese hecho se van reflejando los matices, las características todas de esa persona: su sexo, su edad, su religión, sus actitudes, su posición económica, etc. Aquí también podemos decir aquello de: dime cómo rezas y te diré cómo eres, y más. Por eso, al pararnos en la manera de proceder de cada uno de ellos en el templo, vamos viendo detalles sobre el resto de sus vidas. Vamos también nosotros a adentrarnos en ese templo. ¿Cómo podía ser? Posiblemente estaban solos el fariseo y el publicano. ¿Estaría iluminado o simplemente alumbrado por la luz del día? Todo seguramente en un tono austero. Vamos a imaginarnos al fariseo, un fariseo en tiempo de Jesús. ¿Cómo iría vestido? Su cuerpo podría ser de cierto tamaño.
Y este fariseo, en su andar seguro, teniendo derecho para eso, se dirige hacia la parte delantera del templo. Seguro que se sentía a gusto. Pensaba que en ese ambiente nadie ni nada le podría reprochar lo más mínimo. Él se cree, se siente superior, distinto, diferente a los demás. Tiene otro talante, otra categoría. De pie. No simplemente se siente bueno, se siente mejor. Le vamos descubriendo su ego. Humilla a los demás. No les valoriza. No soy como los demás, ni como ese publicano. Era cumplidor. Atento a todos los detalles, a todas las normas, a todas las rúbricas. Perfecto. Lo hacía todo con elegancia. Como algo que le corresponde solamente a él, porque lo sabe. Se decía, ayuno 2 veces, también pago el diezmo. No se me escapa una.
en definitiva, se adoraba a sí mismo. El publicano. Nos lo imaginamos. Allá, al fondo del templo. Posiblemente en medio de una gran oscuridad. Ese lugar donde se deja todo lo que no tiene valor. Allá también hay un hombre. Se avergonzaba de sí mismo. Por eso se queda atrás. No se atreve a los primeros puestos. Se sentía indigno, algo así como sin derecho. Estás en un lugar inapropiado. No levantaba los ojos. Se despreciaba, se golpeaba en su pecho. No soy nada. Se siente mala persona. Se reconoce pecador.
Posiblemente podía sentir que se había equivocado de sitio. El otro aspecto en el que vamos a trabajar al publicano, a las dos personas, al publicano y al fariseo, es en el efecto producido en cada uno. Se suele decir que cuando uno tiene un tic nervioso, difícilmente se puede quitar. En todo caso, se podrá limitar su ritmo, su intensidad o el número de ejecución. En esta línea, cuando uno en su vida desarrolla de manera sobresaliente unas actitudes determinadas, esa práctica le van configurando, se hacen carne en él o ella. Por eso, en el camino interior, se hace hincapié muchas veces en el control a cierto tipo de pensamientos, reacciones, deseos, en definitiva, a todo lo que hace referencia al ego, para que no aumente ni se instale en la persona de manera cada vez más definitiva y profunda. Allá estaba el alto, el que no cabía en sí mismo, porque se tenía por justo. Como yo, ninguno. Por eso despreciaba, minusvaloraba a los demás. Lo que él creía o pensaba de sí mismo, esa era su medida. Y lo que no entraba ahí era despreciable.
pizca de comprensión, solo vanagloria. Incapaz de ponerse en el pellejo del otro, de comprenderle. El publicano se siente pecador. Yo en alguna ocasión he coincidido con alguien que ha tenido la sensación de que ni Dios me puede perdonar. Un recaudador de impuestos. Con motivos de clase para sentirse superior. Pero en el fondo de aquel hombre había sentimientos. Sentimientos sobre sí mismo y sentimientos sobre los demás. El publicano podía ser o sentirse como una herida en carne viva. Se sentiría enormemente solo, un cobrador de impuestos. Representante de la institución romana, un invasor. Y este publicano resulta coherente en su oración. Dios mío, ten compasión.
Y el tercer aspecto en el que vamos a trabajar a estos dos personajes, en el aspecto de lo que Dios nos sugiere que practiquemos. En los Evangelios hay unas afirmaciones que nos pueden ayudar a tener una actitud vigilante sobre lo que habitualmente pensamos o proyectamos. Vuestros pensamientos, dice Dios, no son mis pensamientos. Vuestros caminos no son mis caminos. Vuestros planes no son mis planes. Cada uno damos el fruto del árbol que somos. A veces acertamos y otras no. Y esto funciona así en el templo, fuera del templo, en la vida en general. Por eso que decíamos al principio que Jesús quiere enseñarnos el arte de vivir. El fariseo no salió justificado por Dios. Sin embargo, el publicano bajó a su casa justificado por Dios. El término justificado, por toda la educación que hemos recibido, nos puede hacer pensar en la justicia. Pero ¿justicia de qué? ¿O en qué sentido? Llana y simplemente se trataría de dar el visto bueno al talante expresado en la vida de cada uno de los personajes. Dios, al talante del fariseo, no puede darle el aprobado. Sin embargo, al espíritu del publicano sí puede darle un sobresaliente. El talante del fariseo no es verdadero. No testimonia, no refleja la verdad del individuo. Y resulta que Dios ama la verdad. Cuando decimos ama la verdad,
No importa tanto si es sobre algo bueno o malo. Lo que sobre todo valora es que es verdadero. Sin embargo, el publicano expresa, manifiesta su conciencia de cómo es y cómo se ve. Es un desastre, pero lo reconoce. Dice la verdad. No importa si el contenido de esa verdad es buena o no. Lo que Dios valora es que es así. Cuando Jesús en la cruz dijo aquello de, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús dijo la verdad. Y todos estamos de acuerdo en que la verdad nos hace libres. Un pequeñísimo detalle. Nos dice el texto que el publicano bajó a su casa justificado por Dios. Mientras el fariseo pensaba que se instalaba para siempre en lo alto del templo. El publicano, utilizando el símbolo del bajar, no construyó una casa en lo alto. Bajó a la casa real, a la verdadera, a la suya, la que estaba abajo. Pero no se avergonzó por ello. Entendió el amor de Dios por encima de todo.
Eso es lo que Dios ama. No lo que nos gustaría ser, sino lo que de verdad somos. Y que nos pongamos en camino desde donde estamos y lo que somos. Bien. Podemos compartir, si queréis, un poquito cómo nos hemos sentido, lo que nos ha llamado la atención, alguna duda, alguna pregunta, algún descubrimiento. A mí lo que más me agrada Ese dolor se graba bien. Vale. A mí lo que más me agrada o me llama la atención del encuentro que hemos tenido hoy es que el ser cristiano, el buscar a Dios, el sentirle, el experimentarle, no se trata de realizar un conjunto de normas, se trata de una forma de vida, de cómo vivir, una enseñanza de vida. Cumplir las normas, hacer lo que te dicen, pues tal vez ayude de algo, pero no es la finalidad. No, eso no nos va a llevar a Dios por sí solo. Es vivir con las enseñanzas de Jesús, utilizando a Jesús de verdad como maestro para llegar a Dios. Entonces es una enseñanza de vida, de tenerlo pues cada día, cada instante, en cada acción con nosotros. Es una actitud, es una forma de vida. Esto es lo que más me ha gustado. Bueno, pues nada, yo tenía ganas de defender al pobre fariseo. Es que pobrecillo, qué malo, no puede ser. No sé si os acordáis de una frase muy bonita de Las mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar, en el cual sale esta testiga ¿no? al vestíbulo, y entonces dice, claro, es que los testigos no podemos mentir. Y entonces dice, claro que me gustaría mentir, pero como las testigas no podemos... Sí. Entonces, fariseísmo, quiero decirte que claro, es que es muy duro vivir una vida. Claro que al fariseo a lo mejor le gustaría, pues, bueno, pues irse por ahí de cachondeo, pero no puede, porque ha sido educado por sus padres, por sus abuelos, ha sido educado para cumplir unas normas, ha creado un cierto Dios a su imagen y semejanza, de forma que él no ve lo que Jesús dice.
él se siente plenamente justificado y se siente plenamente bien y vive de alguna manera de los estereotipos que ha creado. Él lo que ve ahí es un pobre hombre que se ha acercado por ahí, un andrajoso que no debería de estar en el templo. Y quizás a nosotros muchas veces pues nos desafía, si mientras estamos rodeados de fariseos no nos damos cuenta. El problema es cuando te viene alguien que dices, Dios mío, lo más fácil es criticar a esta persona, o lo más fácil es juzgar a esta persona, pero de repente, pues claro, Dios te pone una persona que metes la pata, pobre hombre, pobre fariseo, ese día metió la pata. Es decir, en vez de decir, bueno, a lo mejor este pobre hombre necesitaba tal, no lo sé. Pero que vamos, que hay... El fariseo podría decir, Jesús no sabe lo que hace. No, porque es fruto de la educación que ha recibido. Entonces él... Y luego hay fariseos de los fariseos de los fariseos. Quiero decir, hay dentro de cada tradición religiosa hay los que critican la tradición porque no son suficientemente puros y entonces dicen, gracias Dios porque soy de esta comunidad y no de la otra, que son muy laicos. Y gracias Dios porque no soy, sino que soy de estos que cumple todo. Gracias Dios. Es que los seres humanos, yo me ponía en la posición de Dios y digo, Dios mío, menos mal que tiene una secretaria que le lleva todos estos asuntos, porque es que pobrecillo, es decir, escuchar tanta oración loca puede acabar muy mal, es decir, al cabo del día, ¿no? Y luego pensaba en el pobre publicano. Vamos a ver, había muchos publicanos y seguro que era de los pocos que venían al templo. Es decir, de los pocos que haciendo algo mal frente a la sociedad se sentía que lo estaba haciendo mal. Seguro que muchos decían, me estoy forrando, mira estos tontos ahí haciendo el religioso y tal, yo sí que me forro trabajando para los romanos, trabajando para los romanos que tenemos ahora por aquí. Entonces yo me forro y ya está. Pero este hombre, su conciencia no le dejaba ni de día ni de noche. Y posiblemente tenía su familia, tenía sus hijos, tenía bocas que alimentar y decía, bueno, es decir, claro, me gustaría ser como ese fariseo, pero tengo que currar y el curro me tiene atormentado porque sé que estoy machacando a mi pueblo, etcétera. Pero ¿cuántos hay que tienen ese proceso? No hay tantos. Es decir, no hay tantos en este mundo. Es decir, que viven angustiados porque seguramente también recibió una educación familiar tal y algo en su conciencia le decía, lo estoy haciendo mal, pero tengo que dar de comer a la familia. Entonces, pobrecillo. Es decir, yo pienso que los dos son, ¿no? Los dos. Yo pienso que más que justificado, él volvía comprendido. Necesitaba que alguien le comprendiera, que alguien comprendiera su angustia. Y entonces decir, finalmente me he podido descargar. Es como la mujer que se pone a llorar en los pies de Jesús. Digo, yo me descargo. Es decir, me estoy angustiado. Y entonces él ha creado un Dios, los dos han creado dos dioses distintos. Es decir, el fariseo tiene un Dios fariseo y el publicano tiene un Dios compasivo. Se han creado dos dioses ahí. Yo no sé, es decir, el pobre Dios está hecho un lío. Pero es una historia preciosa, y hay mucho fariseo por ahí suelto. Y dentro de nosotros que también conviven los dos elementos, no somos todo carne, digamos, trigo limpio. Pero bueno, esto es lo que me hizo pensar. También el amor incondicional de Dios, ¿no? Que Dios no ama, o pensamos
que ama a los buenos, a los que no han roto un plato, ¿no? Sino Dios ama al que es capaz de reconocerse. Pues a mí lo que me ha gustado es la sencillez de la oración del publicano, ¿no? Que es como muy escueta, se pone al final así en plan discretito y tal, y muy breve, ¿no? Y muy sencilla, muy fácil, ¿no? Y eso me gusta, la sencillez. A mí me ha gustado también mucho este encuentro. Es la primera vez que por casualidad llego aquí al espacio Ronda y vi el folleto de este encuentro y me gustó mucho el tema porque soy cristiana practicante. Me ha gustado la historia del fariseo y del publicano, sobre todo de la manera que la compañera lo ha expuesto, y después el compañero también lo han dicho todo prácticamente, ¿verdad? Y entonces pues es una actitud, es una forma de vivir, de reconocernos y de cambiarlo, ¿verdad? En la vida estamos para cambiarlo. También me he quedado mucho con un comentario que usted ha hecho de aquietar a esa loca de la casa, como dice Santa Teresa, porque sí, es verdad, nos perturba y nos hace actuar de una manera que cuando estamos, pues nos damos cuenta que no se debería, que deberíamos más de ocuparnos del silencio, más bien. Me ha encantado este encuentro, me ha encantado, ¿verdad que sí? Estoy muy contenta. Y luego, digamos algo así como eslogan, o yo no sé cómo decir, ¿no? O sea que Armando ha estado también un poco tratando de ayudarnos a comprender, ¿no? Al fariseo, comprender también al publicano. Y en el fondo hay una realidad que es la de todo lo que no te hace humilde falla. Las cosas buenas que podamos hacer, si no nos hace humildes, falla. Todo el mal que podamos hacer, si no nos hace humildes, falla. De todo el mal que podamos hacer. Quiere decir, que uno esté contento de haber hecho el mal, por ejemplo, ¿no? Mira qué machote soy, que he mangado aquí esa millonada, porque no. Que es muy difícil sentirse humilde siendo ladrón. Eso habría que... Nunca se sabe, el ser humano es complejo. No, porque eso seguro que había muchos publicanos, ¿vale? Muchísimos, porque era un oficio normal, claro, alguien lo claro. tenía que hacer, alguien tenía que hacer publicano. Sí. No es que te pudieras negar a ello. Sí. Entonces, ¿cuántos hay que dicen, mira, lo siento muchísimo, que tengo que hacer algo que... Sí. Ya, la historia es muy esquemática, ¿no? No te llega a decir qué hay ahí, ¿no? Pero fíjate en Zaqueo, ¿no? Sí. Zaqueo, antes de estar con Jesús, era un ladrón, se aprovechaba de todo Cristo. Está con Jesús, sigue siendo publicano, pero dice, lo que he robado voy a dar 3 veces más. O sea que se puede ser publicano de muchas maneras también. Tú tienes a Pablo, un fariseo. Eso, por ejemplo. Tú tienes a José de Arimatea, una persona de alto standing, posiblemente fariseo. Quiero decir que no es por ser fariseo que tienes que ser malo, sino es que este hombre era pobrecillo, no tenía muchas luces, o sea, diferente. Sí, que yo creo que lo que nos está presentando esta parábola son dos personajes tipo, o sea, no está
evidentemente habría todo tipo de personas, todos sitios cuestionables. Pero evidentemente la actitud del fariseo, el ir a orar, el pagar sus diezmos, el hacer sus ayunos, si lo hace desde la actitud que presenta el publicano, está bien, le está haciendo humilde esa actitud. Está viviendo unos ritos o unas normas, no cumpliendo un rito y una norma, que es donde yo creo que está la diferencia. Si tú te crees que estás en el mejor estatus o en el mejor acuerdo con Dios por el mero hecho simplemente de cumplir unas normas, no estás entendiendo a Dios. Le tienes que vivir. Yo no me imagino un Dios que simplemente está manejando un teatro y que es ególatra y que quiere que le hagamos templos grandiosos y que vayamos de rodillas al templo a adorarle. Yo no me imagino a Dios con esa actitud ególatra. Dios es vida. Lo que quiere es que vivamos y que vivamos de una forma. Entonces, si cumplir unos ritos o hacer unas cosas te ayuda a ser más humilde, a acercarte más a Dios, a seguir mejor a Cristo, bendito sea esos ritos, seas fariseo, seas lo que sea. Pero si por el mero hecho de cumplir los ritos crees que ya has cumplido, no estás entendiendo ni experimentando a Dios. No le estás dejando entrar a Dios en tu habitación, en tu cabecita, en tu corazón. Yo creo que es un problema de actitud, no de lo que hagas en sí, sino de la actitud que tú lleves. Si vas con esa búsqueda de Dios, con esa actitud de humildad, de sencillez, pues todo será bienvenido. Si vas con la soberbia y la vanidad de que estás por encima del bien y del mal y que tú estás cumpliendo con todos los ritos, ¿qué valor tiene para ti mismo? ¿Qué enriquecedor puede ser algo donde tú no aportas nada, no pones nada de ti, simplemente haces lo que te dicen? Bueno, pues se me ha ido por las ramas. De hecho, yo creo que eso es lo difícil, porque sí que es verdad que hemos vivido, bueno, en general, ¿no? Era ese concepto, ¿no? De decir, cumplo estos ritos y ya. Y bueno, pues ya está, era una educación, te lo habían inculcado así. Yo al fariseo, pues no es que le vea a la persona, es que al pobrecillo me da pena porque no ha tenido ocasión de que alguien se hubiera acercado y le hubiera dicho, está bien lo que haces, si está bien lo que dices, pero con amor. Con amor. No lo hagas solo, además, sería además de los extremos, o sea, seguramente viviría su fe con unos extremos que a él mismo le ahogaría, él mismo se sentiría muy mal, seguro. O sea, yo es que me da pena ese personaje, pero no podía hacer otra cosa porque no le daban herramientas, nunca le habían dicho nada, quizá no lo sé. Entonces yo pienso que toda religión, si no te hace libre, si no lo haces por amor, seguramente lo que Jesucristo nos dijo fue tan sencillo que nos pareció a lo largo de los años tan sencillo que no lo podíamos creer que fuera solo así. Y por eso ha sido normas. Y al final ya cuando estamos en el chantar, pero ¿y cómo era? ¿Dónde hemos empezado? Yo qué sé, si es que aquí venga, hay que hacer esto, y es como que nos hemos ido, quizá le pasa al fariseo, ¿no? Se fue llenando de tanta norma, de tanto tener que hacer, esto está, o sea, tan rígido, se sentiría a la vez como muy observado, como muy criticado, que tampoco yo creo que, no sé, no sabría hacerlo de otra manera. Yo pienso que nos reflejamos, yo creo que en uno y en otro, porque bueno, la vida es larga, pasamos por muchas fases, muchas etapas, y bueno, yo sí me reflejo en uno y en otro quizá, pero bueno, yo en este momento de mi vida pienso que Dios es amor,
Jesucristo lo hizo muy fácil, quizá lo hizo tan fácil que es que no nos lo creemos. Y bueno, pues ya está, hay vivirlo, más que decir, bueno, tengo que hacer esto, las normas. Está bien hacer las normas, si a ti te va a aportar un sentimiento fuerte hacia él, no sé, te sientes como más seguro a la hora luego de darte a los demás, pero por un motivo, no solo porque te lo han dicho o porque, bueno, es una tradición, ¿no? Es lo que pienso. Fíjate, cuando nosotros comenzamos hace bastante tiempo con la meditación Zen, ¿no?, en Bilbao, el profesor que nos inició nos decía, oye, no os preocupéis de hacer la meditación todos los días. De vez en cuando dejadla de hacer para que no os sintáis culpables. Es decir, que no absoluticemos lo que dices tú, la práctica. Que yo no soy malo porque un día no hago la meditación o he dejado de no sé qué, ¿no? No ir a misa un día. O, por ejemplo, ¿no? O domingo. Sí, ¿no? Entonces, convertir la práctica de una cosa en Dios, eso es lo que nos está fallando. Sí. Bueno, son ya por 1:30. Sí. Hacemos un Padre Nuestro y... Sí. Ah, bueno, bien, sí. Sí. Bueno. Queremos rezar un Padre Nuestro, pero sin ti nos es imposible. Nos es imposible. Sentíamos un poco vacío. Si no estaba en la masa. Con las manos en la masa, bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.